amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Eduardo Quiñones, una primera información. Bueno amigos, voy a continuar precisamente exponiendo de si estamos en una tercera guerra mundial o si ya se mira en el horizonte y ya nada puede detenerlo. Pero estaba precisamente en el último video, les dije precisamente de la doctrina Wolfowitz. ¿De qué se trata esta doctrina? ¿Cómo fue adoptada y por qué? ¿Cuál es la intención de esta doctrina militar de los Estados Unidos? Para aquellos que quieran saber lo que está sucediendo alrededor del mundo y realmente cuál es el propósito de los Estados Unidos, con esto se van a dar una idea. Miren, justamente con la caída de la antigua Unión Soviética o de la USSR, surgió en Estados Unidos un movimiento llamado neoconservativismo o los neoconservadores, que no es otra cosa más que una élite política, una élite industrial, las grandes corporaciones, las grandes instituciones financieras que son las que dominan prácticamente el Senado y la política de los Estados Unidos. En 1991, cuando cayó la Unión Soviética, inmediatamente este grupo neoconservador que se unió sabiendo precisamente que con la caída de la Unión Soviética no existiría ninguna otra nación que pudiera detener el avance de los Estados Unidos hacia alrededor del mundo. Esa fue la idea. Miraron la oportunidad de que en esos momentos, debido a que Rusia era el único que podía detener el avance de los Estados Unidos y poner alto a su agresión, inmediatamente buscaron una idea de cómo podrían implementar precisamente el dominio global de los Estados Unidos. En 1992, meses después de la reunión de este grupo neoconservador, bajo el mando todavía, o el secretario precisamente del Pentágono, el señor Paul Wolfowitz, en 1992, fue llamado precisamente al Senado de los Estados Unidos para que de una u otra manera buscara de qué manera Estados Unidos podría extender todo su poder y sus tentáculos alrededor del mundo, al último rincón del planeta. Y de ahí surgió la doctrina Wolfowitz, del señor Paul Wolfowitz, secretario de, digamos que el secretario del Pentágono, el máximo líder del Pentágono. En 1992 surgió esta nueva doctrina militar que no sería otra cosa más que la política exterior de los Estados Unidos. Pero ¿cómo hacer para extender sus tentáculos alrededor del mundo? Era la pregunta. Y surgieron las siguientes ideas. Esta es una doctrina que pueden verificar en cualquier parte. Ahora, surge la idea de que para extenderse alrededor del mundo sin tener nada, ni nadie, ningún país que pudiera detenerlos, simple y sencillamente, en esta doctrina se adoptó esta nueva idea: no permitir a ninguna nación, ni del antiguo territorio de la Unión Soviética, de los Estados Independientes, ni al mismo Rusia, no permitirle su crecimiento para que estos no puedan detener el avance de los Estados Unidos hacia el dominio global, sabiendo precisamente a lo cual nombraron ellos que Estados Unidos se había convertido en la única superpotencia del mundo. Y con esto podrían crear un mundo unipolar, un mundo donde una sola nación dominara al resto del planeta. O sea que la idea de un mundo global o de un gobierno global siempre ha existido en la política o digamos en la doctrina militar de los Estados Unidos. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, viene el señor Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos en 1993 a 1997. Inmediatamente este grupo neoconservador le exige al señor Clinton una intervención precisamente en Europa para poderse apoderar de los países europeos y crear, ya se había creado la Organización del Atlántico Norte, pero entre ellos había únicamente 8 o 9 naciones aliadas de Estados Unidos, o del grupo de los 8, del cual ahora salió Rusia, pero de cualquier manera era el grupo de los 7, y ya estos formaban parte de la Organización del Atlántico Norte. Y cómo podían seguir extendiendo estos tentáculos de Estados Unidos, porque la Organización del Atlántico Norte es prácticamente dominada por la política de los Estados Unidos. Por eso yo siempre he dicho que cada nación que pertenece a este bloque pierde su soberanía y prácticamente está bajo el servicio político, militar y económico de los Estados Unidos. Pero ¿cómo ir hacia el este, hacia el este de Europa, donde se encuentra precisamente la frontera rusa, el país más, digamos, más odiado y más temido? Vienen las intervenciones en Yugoslavia, Kosovo y Serbia por parte del señor Bill Clinton. No fue una agresión rusa, fue una estrategia militar de los Estados Unidos para imponerles
por supuesto, su sistema político. Pero ¿cómo detener y cómo ir en circular a Rusia? ¿Cómo no permitirle su resurgimiento? Viene nuevamente, viene después de esas intervenciones del señor Bill Clinton, viene nuevamente la idea de detener a Rusia y no permitirle ahora su crecimiento, y aun si así fuera, tratar de someterlo. ¿Cómo sería esto posible? Con el pretexto de los misiles de defensa que ha ido instalando Estados Unidos desde hace una década atrás, ha ido instalando en toda Europa y ahora se sigue extendiendo a la frontera con Rusia, que por una amenaza, la amenaza iraní de 1984, después de las Torres Gemelas. Pero ¿cómo intervino precisamente Estados Unidos en Medio Oriente? Después de la salida del señor Bill Clinton, o dentro, como Bill Clinton como presidente, hasta el 2001, a principios de 2001, 3 años antes del 9/11, este grupo neoconservador le mandó una carta al señor Bill Clinton exigiéndole la destitución del señor Saddam Hussein en Irak. Para extender, ¿cómo podrían hacer para extender su poder y sus garras y destruir a las siguientes naciones y someterlas? Así lo crearon. 3 años antes de que el señor Bill Clinton saliera a la presidencia, se le envió una carta exigiéndole remover precisamente a Saddam Hussein. Como no había no tenían pretextos suficientes para una intervención militar precisamente en Medio Oriente, fueron creando y planeando precisamente cómo podrían hacerlo. Y justo a la salida del señor Bill Clinton, la entrada del señor George W. Bush, la primera reunión que se estuvo, debido a la presión de los neoconservadores, era precisamente eso, tratar de destituir al señor Saddam Hussein. ¿Pero cómo podían hacerlo? Claro, el 9/11, el nuevo Pearl Harbor, otro golpe, un golpe terrorista muy poderoso, muy fuerte al territorio de los Estados Unidos, y de ahí surge esta guerra en contra de Saddam Hussein, Afganistán, Libia, porque no se olviden que en esa doctrina militar tendrán que someter a 7 países en 5 años. Del 2004 tendría que haber terminado en el 2010 máximo. Ese era el propósito y eso estaba precisamente planeado para que en el 2010 estos países estuvieran bajo el control de los Estados Unidos, bajo la doctrina Wolfowitz. El 9/11 justificó, ya sea, interno, obviamente un golpe interno por parte del mismo gobierno para justificar su nueva invasión a todo Medio Oriente. Así es como lo ha ido planeando Estados Unidos. Y como les dije yo, desafortunadamente todas estas misiles de defensa que por un lado siempre se inventan un boogeyman, como lo fue precisamente Irán después, en 1984, crearon toda una propaganda, todos los medios de comunicación, las prostitutas y empty suits, para decir que precisamente Irán era la peor amenaza para Europa y los Estados Unidos. De ahí surgió la idea de poner todos estos misiles de defensa, la doctrina militar de Estados Unidos, en toda Europa, y luego seguir recorriendo, sometiendo a cada nación a la Organización del Atlántico Norte, a la Unión Europea, y con esto ser parte de la Organización del Atlántico Norte y del sistema político y financiero de los Estados Unidos, y continuar la instalación de estos misiles de defensa en toda la región, como ahora lo está haciendo en Serbia, en todos los países del este de Europa, en Polonia, en Bulgaria, en todas partes. Y obviamente no existe ninguna amenaza. Fue creado y diseñado de manera propagandística, como lo es ahora precisamente el temor hacia Rusia, y ahora la demonización del señor Vladimir Putin, que si tiene enriquecimiento ilícito, que si Rusia invadió el espacio aéreo de Suiza, o el de Yugoslavia, o el de Turquía, y total, que siempre a través de los medios de comunicación que se prestan y que son parte de la élite y que son parte de este grupo neoconservador, para demonizar a un país y a una nación, utilizan los medios de comunicación, prefabrican la noticia, le mienten totalmente al público sobre lo que está sucediendo en realidad, fabrican inclusive farsas y mentiras. Por ello siempre he dicho, cuidado con los medios de comunicación corporativos. Estos no están ahí para servirte, están ahí para servir a los intereses
de los neoconservadores y de la política exterior de los Estados Unidos, que es de dominio global, someter a cada nación, imponerle su sistema político, imponerle su sistema financiero y, por supuesto, que esté bajo su dominio. Y no hay nación dentro de esta doctrina que pueda sobrepasar a los Estados Unidos. Si una nación surge, como ahora China, o Rusia, o Irán, o cualquier otra nación surge con poder para poder influir políticamente en otras naciones, tiene que ser destruida. Así lo dice esta doctrina militar. Tiene que buscar la manera de deshacerse de esa nación, de someterla. Por eso es por lo cual las guerras nunca se van a terminar, porque esta política tiene un solo propósito, el dominio global. Y el dominio global solo se puede dar, como lo dice el señor Paul Craig Roberts. Lo único que puede hacer realmente para evitar esta tercera guerra mundial es que Inglaterra o Francia o una de estas naciones aliadas que tienen poder económico y militar, como Francia, Inglaterra, España o Alemania, decidan separarse de la Organización del Atlántico Norte. Y con esto, cualquiera de estas naciones que saliera de la Organización del Atlántico Norte, prácticamente el resto se desintegraría y haría lo mismo. Eso sería una opción. La otra opción es que simple y sencillamente China y Rusia e Irán se sometan al capricho de los Estados Unidos, se sometan al dominio completo de los Estados Unidos, o de lo contrario, si no sucede, un país saliendo de la Organización del Atlántico Norte, pero que tenga poder e influencia, y Rusia y China no se someten al capricho de los Estados Unidos, la guerra es inevitable. Esa es la realidad. Pero aquí tenemos precisamente, ahora Turquía, precisamente ya está, así como el Pentágono aseguran que Rusia violó el espacio aéreo de Turquía en estos momentos, que se reúnen todavía en Suiza, y de lo cual parece que empiezan los desacuerdos. Por supuesto, como les dije yo en el video anterior, no quiere acuerdos porque quiere una guerra. En Ucrania es la otra puerta donde Estados Unidos busca llevar a Rusia a un enfrentamiento directo contra Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte. No hay manera de detener ya esta guerra, no lo hay. Yo ya miré todas las opciones y cada vez miro más cercana esa guerra. Y la demonización en contra de Rusia, en contra de Vladimir Putin, que si lavado de dinero, que si el responsable de la muerte de sus oponentes políticos, lo cual es por parte de la misma CIA, de la Mossad y de otras naciones, y no de Rusia. Simple y sencillamente tienen que culpar a alguien, tienen que realizar hechos y actos e incriminar al inocente. Eso es lo que está sucediendo precisamente en estos momentos en contra de Rusia. Una política psicológica, una guerra de mentiras, una guerra de información totalmente sin sentido y sin ninguna base. Simple y sencillamente decir y mentir en contra de Rusia. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente ahorita Turquía? Estados Unidos, culpando a Rusia de la violación del espacio aéreo de Turquía, lo cual es una farsa. No han presentado ninguna evidencia, pero simple y sencillamente hay que decirlo a través de todos los medios para que los tontos se la crean y crean que realmente el agresor es Rusia. Cuando aquí les acabo de decir cuál es la doctrina militar de los Estados Unidos: el dominio global. Y la guerra, me parece a mí en lo personal, la tercera guerra es inevitable. Rusia y China jamás se van a someter a Estados Unidos. En China, en estos momentos precisamente, hay mucha tensión entre China y Estados Unidos, debido a que Estados Unidos está violando aún el agua digamos, el área marítima, o el mar de China, o sus aguas territoriales. Y Estados Unidos asegura que son de otras naciones, las naciones que están luchando o que dicen de una u otra manera también tener parte en este mar de China. Pero bueno, eso es parte de esta guerra para llevar, o para, sí, ¿por qué no?, para provocar a China o a Rusia y llevarlos a un enfrentamiento global, al cual el mismo señor Paul Craig Roberts asegura que Estados Unidos, en una guerra convencional, y cuando digo convencional me refiero a un ejército con ejército, aviones con aviones, misiles contra misiles, Estados Unidos no puede, ni la Organización del Atlántico Norte pueden ganarle a Rusia. Menos aún si China se une a Rusia o apoya a Rusia militarmente. Es imposible ganar esa guerra en contra de Rusia. Por lo tanto, como último recurso, Estados Unidos usará las armas nucleares. Así es que, amigos,
las armas nucleares son el último recurso de los Estados Unidos para su dominio global. Una guerra que aún siendo nuclear, yo personalmente lo digo y lo reitero y lo puedo reafirmar, Estados Unidos la tiene perdida. Una guerra nuclear contra Rusia, Rusia quedará con pocos habitantes o con muchos habitantes, no lo sé, pero Estados Unidos quedará completamente destruido. ¿Por qué? Porque el poder militar de Rusia aún en las armas, sí, en las armas nucleares, desafortunadamente son muy superiores a las de Estados Unidos. Pero bueno, cada quien, ahí tienen ustedes, es parte de diferentes blogs, pero ahí tienen la realidad, aquí están las fechas, esto es la realidad y estamos en una guerra. Si ya estamos en la tercera guerra o no, no lo sé, simplemente ya es imposible detener lo que se avecina. Nos vemos a la próxima, muchas gracias.